Hola amigos, buenas tardes. Espero que estén muy bien y bueno, es un gusto saludarlos nuevamente en esta semana de videos que hemos estado grabando, regresando al canal. Y bueno, hoy me gustaría hablarles de un tema que es muy interesante en el sentido de que guarda una estrecha relación entre una idea tan grandiosa como son los mitos, como además de esto, los trastornos de la personalidad. Los mitos se presentan siempre como las creencias, pero sobre todo la articulación de cómo los pueblos antiguos, sobre todo las sociedades antiguas, veían los fenómenos de la naturaleza, los fenómenos cósmicos, los fenómenos sociales, y buscaban dar una interpretación para configurar un sistema de creencias. Partiendo de esta base, los mitos configuran un orden social existente, muchas veces marcado por una cuestión arcaica, una cuestión que tiene que ver con una grandiosidad o un mundo de fantasía. Muchas veces vemos que en ciertos mitos se configuran a seres de majestuosidad o con ciertas potestades o deidades, los dioses, por ejemplo, el humano, y así sucesivamente, ¿no? Creo que es importante mencionar esta parte en el sentido de cómo entendemos a los mitos, como esta parte de interacción social del ser humano, cómo venimos enfrentando esta creencia que se articula en los pueblos antiguos. Justamente este video es hablar tanto por un lado de los mitos griegos como la relación de estos con los trastornos de la personalidad. La mitología griega se presenta como un elemento de creación de muchos mitos que configuran un orden de cómo la sociedad veía los fenómenos criminales, los fenómenos sociales, los fenómenos sexuales. Es decir, hay que entender que los mitos se presentan como este principio de interacción humana entre los dioses, los seres mitológicos, los humanos, y todo aquel ser construido mediante la antropoforma, o es decir, seres antropomórficos, centauros, ¿no? Duendes, etcétera, etcétera, hadas, ninfas. Y es algo interesante la relación de estos con ciertos trastornos de la personalidad. En este momento bueno, voy a tratar de hablar de 4 o 5 casos muy relevantes que yo considero que deben ser importantes debido a la trascendencia de los mitos, justamente cómo estos han configurado un orden social existente actualmente en por ejemplo, el manual de DSM-5, uno de los más grandes recursos usados en la psiquiatría y en la psicología para diagnosticar efectivamente enfermedades o trastornos de la personalidad. Bueno, el número 1, el mito de Sísifo. Sísifo es un personaje muy interesante desde el punto de vista mitológico, desde el punto de vista filosófico, pues era rey de Efra, ¿no? Una ciudad que se encuentra al nororiente de lo que es Grecia actualmente, y bueno, se caracterizaba por ser un rey lleno de mucha astucia, muy inteligente, que justamente pudo engañar a los dioses varias veces, particularmente dos que fueron las más relevantes por las cuales lo conocemos. Justamente al momento de morir, o antes de morir, es solicitado por el dios Tánatos, que es el dios de la muerte sin violencia, para que junto con él recorra hacia el camino hacia el inframundo. Y entonces este rey, que se caracteriza por una astucia, trata de engañar al dios Tánatos invitándolo a cenar, en un momento dado embriagándolo y apresándolo justamente, y logrando evitar el castigo de ser muerto o de ser llevado al inframundo. El inframundo, conocido como el Hades. También hablaremos un poco del Tártaro. El Tártaro es un lugar de castigo, de hecho es como el purgatorio. Es interesante establecer la diferencia entre el Tártaro y el inframundo. El inframundo es donde se mora justamente, a diferencia de la concepción judio-cristiana, que tiene un infierno de condenación y llamas, y bueno, todo esto de los diablitos, ¿no?, que nos hace ver la Edad Media. En el caso de los griegos no es un lugar de castigo, sino un lugar donde moran las almas de aquellas personas que han muerto en vida y residen. Muchas veces el inframundo se presenta como el lugar donde los héroes de estos mitos tienen que bajar justamente para poder contactar a sus seres queridos. Tenemos el caso, por ejemplo, de Orfeo y Eurídice, o el caso, por ejemplo, más emblemático, que para mí es el mejor, que es el de Ulises, cuando va a ver a Tiresias, el inframundo. Pero bueno, en el caso de Sísifo logra engañar al dios Tánatos, y justamente no es hasta que el dios Ares lo libera que es llevado al inframundo a que cumpla esta pena. Pero nuevamente se presenta la forma de ser astuto y de engañar a la muerte misma, es decir, al dios Hades, diciéndole que bueno, al morir su esposa no reunió no hizo los ritos funerarios que se caracterizan en la sociedad griega, es decir, unos mitos que por lo general rodan en unos juegos y una serie de piras y de monumentos durante 15 días, son juegos fúnebres, y entonces logra engañar a Hades, que le permite salir justamente para que le recuerde a su esposa que debe de velar por el alma de él. Y justamente cuando sale, logra pasar un tiempo escondido de los dioses hasta que finalmente logra que justamente tanto Zeus ordene al dios Hades y a su vez Hades ordene a Tánatos que vaya por él, y es condenado ya no al inframundo sino al Tártaro. El Tártaro, como lo menciono, es un lugar de castigo,
un lugar donde se aplican las penas a los condenados que justamente han desafiado la palabra y el concepto, pero sobre todo la autoridad de los dioses. Justamente el castigo que tienen para este hombre, que es muy ingenioso, es justamente que esté arrastrando una gran piedra, una gran roca, por una caladera, la cual al llegar hasta la cima vuelve a caer y constantemente es un castigo tormentoso que Sísifo va a llevar hasta el final de sus días. Esa es la interpretación del mito. Ahora, ¿qué relación tiene con la psicología? Bueno, realmente la psicología vería esta parte como los sujetos que constantemente buscan deconstruir su personalidad, buscan adaptarse a las modernidades o a las nuevas tendencias sociales y generar o fabricar esta imagen, ¿no?, superflua de ser una persona de bien, de ser una persona incluso estable, ¿no? Cuando sabemos que, bueno, la idea de la psicología es justamente hacer consciente al inconsciente. Aunque por otro lado en la filosofía, Albert Camus, el filósofo francés Albert Camus en español, le da una interpretación relacionada al suicidio, que tiene que ver justamente con la idea de lo deprimente que es la vida humana y que justamente en palabras de Camus es más difícil vivir que matarse. La idea del suicidio está muy presente en esa obra que justamente Albert Camus titula El mito de Sísifo. Esa es la relación directa entre el mito y la realidad. Este es el primer caso. Número 2, Eros y Thanatos. Estos dos dioses que son para mí muy interesantes, pero sobre todo muy poco valorados en la cultura popular occidental, que se caracteriza por ser el dios tanto de la atracción sexual, que es Eros, por la representación de Cupido, ¿no?, como se le conoce también, ¿no?, y Thanatos, como lo mencionaba, Thanatos, que es el dios de la muerte sin violencia, es decir, la muerte natural, por decirlo de otra forma, que se caracteriza por relacionarse como hermanos. De hecho, la idea es que son hermanos, ¿no?, al igual que Psique, otro también de los hermanos de ellos, que mueren también algunos en el Olimpo, pero también en el infierno. La característica de ellos, y intervienen en varios mitos. La verdad es que los más relevantes, bueno, es el de Orfeo y Eurídice, en el caso de Eros, y en el caso de Thanatos, el que acabo de mencionar, de Sísifo, aunque tienen otras intervenciones en los mitos griegos. La idea de estos trastornos con la relación de los mitos que estamos hablando es, por ejemplo, cuando Freud deconstruye su teoría del inconsciente o del subconsciente y del psicoanálisis y empieza a mencionar estas tres estadios que se conocen como el ello, el yo y el superyo. Estas, digamos, personificaciones de la personalidad, pero sobre todo de la identidad humana que menciona Freud, esta teoría del psicoanálisis, y justamente menciona que estos dos dioses, o en la representación y, digamos, la afirmación de lo que representan, dan una relación entre justamente las pulsiones somáticas que caracterizan al ser humano, dicho de otra forma, los impulsos humanos. Es decir, en el caso de Eros va relacionado, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la atracción sexual, es decir, en términos de Freud, el líbido sexual, la manifestación de conductas sexuales en el ser humano, que eso lleva, por ejemplo, a establecer zonas erógenas. Freud determina que todo el cuerpo es una zona erógena, es decir, es una zona del deseo. La primera pulsación viene con el niño, cuando entra, por ejemplo, en la etapa de succión. El niño siente un apego al pecho de la madre al succionar la leche. Es la primera pulsión de una zona erógena. No obstante, existen muchas zonas erógenas, al final todo el cuerpo se convierte en una pulsión sexual, de acuerdo con Freud, y de ahí viene la interpretación de Eros. Por otro lado, la interpretación de Thanatos tiene que ver justamente con la pulsión o el instinto de supervivencia y muerte en el ser humano. Es justamente una visualización de cómo afrontamos la muerte, cómo vemos la representación de la muerte, ya sea de seres queridos o de personas cercanas a nosotros, o simplemente la muerte como un contexto social, como un contexto natural. Esa sería la representación de estos dos dioses también. Número 3, y el más famoso y el más conocido de todos los mitos, Edipo Rey, justamente, el cual dio uno de los grandes aportes a Freud, la inspiración para este gran aporte, que es el complejo de Edipo. No obstante, bueno, la idea del mito es interesante, ya que Edipo es hijo natural del rey Layo y la reina Yocasta de Tebas, pero justamente Layo, que no puede concebir hijos, viaja al oráculo de Delfos, y el oráculo de Delfos, que es como la representación de las profecías más importantes en la cultura griega. De hecho, su influencia está en todo el Mediterráneo. En otros países, bueno, de experiencia personal me ha tocado verlo, en los países como Italia, Austria, incluso partes de Turquía, se habla de las profecías del oráculo de Delfos. Es decir, era el centro de las creencias, ¿no?, de las profecías en el mundo mediterráneo. Es una parte muy importante de decirlo. En ese sentido, Layo viaja en el oráculo de Delfos para preguntar justamente la naturaleza de por qué no puede tener hijos y si va a tener hijos, a lo cual el oráculo le contesta que sí, efectivamente tendrá un hijo, el cual, llegada la edad, lo matará y se casará con su esposa. Aterrorizado Layo
piensa no tener hijos, pero en una noche de borrachera, ¿no?, embaraza a su mujer, y 9 meses después nace Edipo, justamente. Layo, con el temor de ser asesinado, ordena que sea abandonado en el bosque, no sin antes pincharle los pies, es decir, con un alfiler. De ahí viene el nombre de Edipo, que es el de los pies hinchados, en griego significa Oedipus, es el nombre griego, de ahí viene el nombre, pero es recogido por unos pastores que lo llevan justamente a la ciudad de Corinto y lo entregan al rey Pólibo, quien lo adopta y lo cría como su hijo. Más adelante, Edipo, al ver la personalidad de este rey Pólibo, que era un rey pues un poco inconsciente en ese sentido, se ve que su personalidad muy valiente, aguerrida, no tiene nada que ver con la personalidad de Pólibo, y viaja justamente al oráculo de Delfos a preguntar si él realmente es hijo de Pólibo, a lo cual se revela la verdad justamente, donde el oráculo le revela a su vez también la profecía que le había hecho a su padre biológico, Layo, que iba a matar a su padre, que iba a matar a su madre, iba a casar con su madre, perdón, y él, pensando que se refiere a su padre Pólibo, su padre nativo, pues deja la ciudad de Corinto y viaja hacia Tebas. En un cruce de caminos, justamente se cruza sin saberlo con su padre biológico Layo y un heraldo, es decir, un asistente que lleva el rey, el cual les pide que les deje el camino libre, y entonces Edipo se niega. El heraldo y el rey matan a uno de los caballos de Edipo, y Edipo mata al heraldo y al rey, sin saber que era su padre. Llega a la ciudad de Tebas y se da cuenta justamente que la ciudad de Tebas está siendo amenazada por una bestia conocida como la Esfinge, la cual pregunta un enigma, y a la persona que no pueda responderlo la devora en ese momento. Edipo justamente se da cuenta de que la ciudad por consenso ha decidido que quien logre derrotar a esta bestia justamente se convertirá en rey de Tebas y tendrá la mano de la reina Yocasta, viuda, como trofeo, como premio. Edipo lanza, digamos, la interrogante hacia la Esfinge. La Esfinge le pregunta un enigma, un acertijo, como diríamos en español, sobre cuál es la bestia que al amanecer camina en 4 patas, al mediodía camina en 2 y al atardecer camina en 3. Edipo, obviamente, al pensarlo mucho, se da cuenta que contesta el humano, justamente porque cuando nace gatea, al crecer camina en 2 piernas y al final en la vejez se auxilia de un bastón. Automáticamente la Esfinge, presa de la locura, ¿no?, de la pérdida, ¿no?, de su poder, pero se arroja a un precipicio, que muere, y bueno, Edipo regresa como vencedor, ¿no? Automáticamente pues obtiene la mano de la reina, se casa con ella, con la cual de hecho tiene 4 hijos, que van a tener también un papel protagónico en un poquito, que es la batalla contra Tebas, los 7 contra Tebas, pero bueno, se lo trataremos en otro video, que merece un video de eso, igual que su hija Antígona, también un mito muy interesante. Y bueno, en un momento dado, la ciudad es azotada por una enfermedad, por una plaga, justamente, y bueno, pues Edipo busca establecer el porqué, y viaja nuevamente a Delfos a preguntar al oráculo por qué de la plaga, por qué está matando a sus súbditos, convertido en rey Edipo. Y el oráculo le revela: bueno, los estoy matando porque alguien asesinó a Layo, y hasta que no se ha encontrado el culpable, la plaga va a seguir, es un castigo de los dioses. Entonces Edipo regresa consternado a Tebas y ordena que, bueno, se ha colocado un edicto en el cual se castigará con pena de muerte y se exiliará a la persona responsable de la muerte del rey Layo. Después de algunos consejos de los sabios del pueblo y del reino de Tebas, él decide viajar al inframundo justamente a visitar al sabio ciego Tiresias, que se menciona mucho en muchos mitos como una persona muy interesante, pero sobre todo muy inteligente. Y él justamente con la ayuda de él le devela el misterio de que es que ha matado efectivamente a su padre y se ha casado con su madre. Edipo, devastado, regresa a Tebas, le comenta a Yocasta la verdad. Yocasta, con un velo que traía, se cuelga, se suicida, y Edipo, con el mismo arete o punzón que lleva el vestido de Yocasta, se saca los ojos y se autoexilia, ayudado solamente por su hija, como les digo, Antígona, que es la que lo lleva, digamos, hasta que lo lleva por el camino, hasta que finalmente es acogido en Colono, donde residía justamente Teseo, del mito del Minotauro, que lo acoge como dándole, digamos, la oportunidad de vivir en esta parte hasta el final de su vida. Ese es el mito de Edipo, muy trágico, por cierto. La mitología griega se caracteriza por eso, de ahí viene la tragedia griega, de hecho, ahí los especialistas, Sófocles, Esquilo, Eurípides, que tienen grandes tragedias. De hecho, justamente hablando de Antígona, es una tragedia escrita por Esquilo y por Sófocles, muy interesante. Pero ¿qué tanto tiene con la realidad? Bueno, Freud tomó ese punto de partida para desarrollar justamente la teoría de la atracción inconsciente del hijo por la madre y el rechazo de la autoridad del padre.
De ahí viene el origen de esta teoría. Una teoría que en su momento fue muy criticada, muy vilipendiada. De hecho, unos años después, dos filósofos franceses, que es Gilles Deleuze, ¿no?, y Georges Sauverand, sacaron un libro llamado El Antiedipo, donde critican justamente esta teoría, aunque sin embargo sí fue un referente importante en el concepto de la psicología y del psicoanálisis, un referente importantísimo que todavía hoy en día se maneja incluso, ¿no?, hasta de manera burda o de burla lo utilizamos para describir este afecto entre el hijo por la madre, o cómo a veces ciertos hombres buscan en ciertas mujeres la idea inconsciente de la madre, ¿no?, del cuidado de la madre, más que una esposa buscan una sirvienta, hay que decirlo como es, que es justamente esta parte inconsciente que Freud nos hace ver en ese gran mito. Cuarto mito, digamos lo contrario, la antítesis del mito de Edipo, el mito de Electra. Electra es hija de Agamenón y de Clitemnestra y hermana de Orestes. Agamenón y Clitemnestra son los reyes de la ciudad de Micenas, antiguamente la ciudad de Argos, como se menciona en los mitos. Micenas es el nombre que se le pone durante la Odisea, de hecho, y la Ilíada. En la Ilíada, Agamenón tiene un papel importantísimo, pues es el hermano del rey Menelao, el cual su esposa Helena fue secuestrada por Paris, el hijo de los reyes de Troya, y Agamenón, pues bueno, forma parte del consejo de reyes que viajan hacia Troya a enfrentarnos en esta famosa guerra de Troya, 10 años, cuando regresa victorioso justamente Agamenón, llevando a Andrómaca, la esposa de Héctor, ¿no?, asesinado por Aquiles, como trofeo de guerra. Algo interesante es eso, los familiares, durante la guerra de Troya, los familiares que quedan vivos de la familia imperial troyana son los botines de guerra que cada uno de los generales vivos se reparten. Cada uno lleva a uno de los miembros como esclavo. En el caso de Agamenón regresa justamente con la esposa de Héctor, no Andrómaca, como trofeo de guerra. Cuando llega su esposa Clitemnestra, que ya conspiraba con su amante en adulterio, que es Egisto, matan y asesinan al pobre de Agamenón, llegado de Troya. Entonces los hijos, tanto Electra como Orestes, juran vengarse de los padres, del padre, de la madre y del adúltero, matándolos, ¿no? Y justamente la idea del mito viene de ahí. Ahora es lo contrario, es la posición de la hija, ¿no?, y el amor inconsciente que sufre sobre el padre, el deseo sobre el padre, por así decirlo, y el rechazo a la madre, el rechazo a la autoridad materna. Ese es el otro, digamos, el otro lado de la moneda, ¿no? Si vimos ahora el hijo por la madre, ahora la hija por el padre, que es muy común. De hecho, es muy común que muchas familias las hijas sientan más atracción hacia el padre o más seguridad y viceversa. No es algo muy común, aunque inconscientemente también se revela a veces en el tipo de parejas que escogen las personas. Y esto los lleva muchas veces a fracasar o a tener muchos problemas. Es una parte muy fundamental. Finalmente, el último, que es el de Narciso, uno de los, yo creo, más adaptados hoy en día en el siglo XXI, en el sentido de la personalidad. Bueno, pues Narciso es un joven, como dice su nombre, que fue un hombre que era muy hermoso, un joven con una belleza impresionante, que incluso llegó a tentar a diosas, a mujeres, a ninfas, ¿no? Pero a la vez esa gran belleza estaba también marcada por un gran orgullo, con un ego muy grande, el cual lo llevaba a rechazar tajantemente cualquier ofrecimiento, cualquier declaración de amor, hasta que finalmente desaira a una de las ninfas, la cual pues, bueno, es encarcelada, ¿no?, digamos, y muere en solitario, ¿no?, que es la ninfa Eco, que es el nombre, ¿no? Y justamente para castigarlo, Némesis, la diosa de la venganza, lo hace que, hipnotizándolo, se enamore de su propio reflejo. Ahí viene el gran mito, ¿no?, que se obsesiona con el albergue del agua, cae al agua y se ahoga. El pobre de Narciso, pecando en ese sentido la belleza de su castigo, ¿no? Y creo que algo interesante es ver cómo se relaciona hoy con la tendencia de la palabra narcisismo, que usamos de una manera muy efímera, de una manera muy coloquial a veces. Es una persona narcisista, pero ¿qué define realmente el narcisismo? El término narcisismo viene del trastorno de la personalidad narcisista. Ese es el nombre correcto, trastorno de la personalidad narcisista. ¿En qué consiste este trastorno? Realmente lo que tiene que ver es con la sobrevaloración de la personalidad, poniendo nuestra personalidad antes que la empatía, antes que cualquier expresión cultural o de identidad hacia otra persona. El narcisismo viene de ahí. Es decir, la valoración excesiva de nuestro mundo. Hoy en día, por ejemplo, he escuchado otro concepto que se llama metrosexualidad. Va en torno al narcisismo, aunque es una cuestión más moderna, pero no deja de ser algo que nos obsesiona en nuestra personalidad, que tiene que ver con este mito. Y la importancia de ver una sociedad que justamente yo considero que a veces se comporta de una manera narcisista, una sociedad que solo ve por ella misma. Y eso lo podemos ver en el mundo actualmente. O sea, aplicamos la teoría de Freud. Es un poco superyoica la idea del narcisismo. No es una sola persona, puede ser una mentalidad. Pero bueno,
reflexionaremos más en eso más adelante. Espero les haya sido de mucha ayuda este video, espero que sea más comprensivo y ver la relación directa, ¿no? Estos mitos que se presentan como una realidad tal vez ficticia, pero vemos que realmente están inmersos en nuestra sociedad hoy en día. Todos y cada uno de ellos, además de otros mitos que no traté, que son miles, no acabaríamos en un solo video. Yo creo que necesitaríamos hacer como 3 videos para terminar. Pero son muy interesantes, en el sentido de que permiten conocer partes de nuestra personalidad que inconscientemente dejamos, ¿no? Al final la idea del psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente. Espero que este video les haya gustado. Me despido de ustedes deseándoles un buen día. Y bueno, recuerden siempre su concentración, no terminas primero.